Él es delegado de Cipreva en Radio Nacional. Sí. ¿Cómo está, Fernando? Bueno, muchas gracias por estos minutos acá en el Magazine. ¿Qué tal, Laura y Ezequiel? Muy buenos días y muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a vos, Fernando, por estos minutos. Y bueno, tenemos que hablar, ¿no? Nos enteramos en las últimas semanas, bueno, desde el inicio de este 2024, con el cambio de gobierno, de las dificultades que también se arrastran un poco, si se quiere, a la época del momento, ¿no? De las elecciones, cuando se hablaba, y nos toca también de cerca como radio pública municipal, se hablaba en contra de los medios públicos, Sí. ¿no? Y se hablaba en contra de los trabajadores de estos medios públicos. ¿Cómo lo sintieron ustedes y cómo están transitando este momento en Radio Nacional? Bien, como les puede pasar a ustedes, compañeros y compañeras, los medios públicos generan un sentido de pertenencia que el privado no. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo tomamos nosotros los ataques desde el gobierno desde antes de que asumiera? Y entendemos que estaremos haciendo las cosas bien si gente tan nefasta está poniendo en duda o está cuestionando nuestra forma de trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la soberanía informativa. Claro. Desde los medios públicos, tanto la Agencia Nacional de Noticias TELAM como la televisión pública, como Radio Nacional y los canales que generan contenidos públicos, nosotros entendemos que la sociedad tiene el derecho a la comunicación y a la información profesional, tal, diversa, rigurosa. Eso no se garantiza en los medios públicos. A ustedes les debe pasar que es muy difícil trabajar sin la Agencia Nacional de Noticias TELAM, Sí, la verdad que cuyos sí. trabajadores debieron armar, con el apoyo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el portal somostelam.com.ar, donde suben algunos contenidos que es una mínima parte, ya que ellos no pueden acceder a sus computadoras, a sus lugares de trabajo, para poder hacer la tarea para la cual fueron vinculados a la agencia. Lo peor que le podés hacer a un trabajador es impedirle que trabaje y encima acusarlo de ñoquis. Bueno, esto forma parte del folclore, de la artillería verbal que tienen algunos funcionarios de este gobierno que realmente desconocen el rol social que debieran tener los medios públicos y que se garantizan solo desde las y los trabajadores. Porque si vamos a depender de las autoridades, y muchas veces ellos vienen a pretender hacer medios privados en el aire que le corresponde al pueblo, digamos, en el aire público. Y muchas veces se encuentran la oposición de los trabajadores que desde hace mucho tiempo venimos tratando de defender este derecho humano que es el derecho a la información y a la comunicación de las audiencias. Mucha gente en las redes sociales y cuando fue, bueno, en Telam, ¿no? En marzo y demás, que estuvimos hablando con distintos Sí. compañeros también, y hablaban del hecho de la gente, ¿no? Cómo se pronunciaba también a favor de los trabajadores, también de la federalización, por ejemplo, ¿no? Radio Nacional con las emisoras del interior, los distintos estilos de música también, que abarca Exacto. distintas edades. Ustedes en este caso, ¿cómo están recibiendo también el apoyo de la gente, de distintos medios? Bueno, abuelas, por ejemplo, madres, la asociación Hijos, la organización, ¿cómo están recibiendo ustedes todo ese apoyo también? Y lo recibimos con mucho cariño, lo recibimos con mucho beneplácito y también con el compromiso Claro. que supone que tanto las madres como las abuelas, como los hijos, los principales representantes de los organismos de derechos humanos hayan expresado su solidaridad con las y los trabajadores de Radio Nacional, de la agencia TELAM y de la televisión pública. Y estamos haciendo una junta de firmas en distintos lugares del país donde queremos que sea el pueblo el que se apropie de sus medios públicos para que reclame ante quien corresponde. No pueden estar sujetos a los delirios del gobierno de turno, cualquiera sea el color que éste tenga. ¿Sí? Los medios públicos debieran ser intangibles y garantizar los derechos de los cuales estábamos hablando. Desde los trabajadores tenemos esa vocación y muchas veces nos hemos encontrado con que en las administraciones no tenemos interlocutores válidos porque ellos vienen a hacer un negocio.
Nosotros, ojo, no es que nos oponemos a que se quieran promocionar o publicitar algunos segmentos de la programación. Es totalmente válido y eso no debiera colisionar con el rol social que tiene que tener el medio público garantizando el acceso a la información que, de no ser por Radio Nacional, por ejemplo, en otros medios no se escucha. Sobre todo en los pueblos más alejados del país, donde ni siquiera tienen cable o antenas satelitales de televisión, ni de teléfono celular. Es la radio la que les informa cuándo va a ir el médico, cuándo va a pasar por el cruce de caminos el cargamento, cuándo va a llegar algún pariente al pueblo, cuándo nació o cuándo falleció otro familiar. En el feriado largo que tuvimos hace un mes más o menos, ese feriado de 6 días, Sí. una persona en Esquel se enteró al día siguiente de que habían enterrado a su hermano y no lo pudo saber porque Radio Nacional estaba cerrado, ya que los directivos no quieren pagar horas extras y habían apagado el servicio público de mensajes al poblador. Fíjense la importancia que tienen algunos lugares. Y claro, desde una oficina con aire acondicionado en Maipú 555, en pleno microcentro, saber de lo que necesita y lo que pasa en el país. Si hasta ni siquiera deben escuchar radio pública y deben escuchar los medios de comunicación privados. Claro, y Fernando, y se suma a esto quizás el momento más complejo de toda esta situación que estamos viviendo, que están viviendo los medios públicos argentinos a nivel nacional, es el apagón, ¿no? El apagón digital que sufre TV Pública, que sufren ustedes con Radio Nacional, que no se puede acceder a redes sociales y que en la página hay justamente una leyenda que dice página en construcción y el escudo nacional. Digo, esto es impensado para un medio público, es impensado para un medio de comunicación, ¿no? Claro, página en reconstrucción. Y es tan desafortunado el uso de los términos por parte de la comunicación oficial que hablan de un proceso de reorganización de los contenidos, de las plataformas, de las redes, de todo. Realmente lo que quieren es controlar lo que se sube en las redes de los medios públicos. Todo pasa por las redes. Incluso el servicio al poblador también pasa en aquellos lugares donde mínimamente tienen internet o un teléfono inteligente, pueden acceder a lo que sucede en su comunidad a través de las redes de Radio Nacional. Al interferir en el manejo de los contenidos en las redes, el gobierno censura porque el medio público no está para agradarle o desagradarle a nadie en particular ni en especial, para informar. Nos molestan tal vez algunos contenidos que se hayan sumado, pero si los principales índices que releva el INDEC te dicen que se cayó la industria, que el desempleo aumentó, que se está cayendo cada vez más cantidad de cuentas sueldos, son informaciones, no hay opinión ahí. Evidentemente molesta que algunos contenidos sean subidos y que alguien se pueda dar cuenta, como si la gente fuera estúpida y no supiera que cuando va al supermercado el sueldo ya dejó de alcanzarle días antes de pasar por la puerta de la cadena. Fernando, bueno, estuvieron publicando, en el Instagram, ¿no?, de CIPREVA en Radio Nacional y más una jornada que se va a estar llevando a cabo este viernes 24 de mayo, puede ser, de abrazar justamente a Radio Nacional a las 13 horas. Es así, esta fue una iniciativa que surgió en un plenario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa con representación de Radio Nacional en todo el país y entre el viernes 24 y el lunes 27 van a ir realizando distintas acciones en las emisoras y en los distintos puntos donde está Radio Nacional en todo el país, por trabajadores y trabajadoras de la televisión pública, de Encuentro, de Paca Paca, de Deport TV, de Contenidos Argentinos o Contar, del canal Animar. Estamos todos los trabajadores de los medios públicos abrazando nuestros medios y defendiendo el derecho a la comunicación y a la información. Fernando, ahí creo que me parece que la señal ahí, no sé si te escuchamos. Hola. Yo los estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Y la última... Sí. A las 13 va a estar Cucuza Castielo y Dolores Solá participando de este abrazo en la sede de RA1
Buenos Aires, en Maipú al 500, en el microcentro porteño. Y por último, para terminar y agradecerte estos minutos, Fernando, ¿qué aguardan todos los trabajadores, me imagino, del pronunciamiento del Senado con respecto a la Ley Bases? Recordemos que la Ley Bases, en uno de sus puntos, de sus artículos, se encuentra la privatización, entre ellos de Radio y Televisión Sociedad del Estado. Digo, ¿ustedes han tenido posibilidad de hablar con algún senador, de acercarse al Congreso para manifestar también su repudio a la Ley Bases? La semana pasada estuvimos con la intersindical de Radio Nacional, con sindicatos de todos los sectores, de todas las ramas, donde entregamos un documento oponiéndonos al proyecto de bases y fuimos recibidos por el bloque de senadores de Unión por la Patria, donde garantizaron los 33 votos para oponerse a este proyecto de ley que llegó a girar a los diputados y, bueno, se entregó en todos los bloques. Entendemos que se van a poder conseguir los votos necesarios para que el Senado, en su carácter de Cámara Revista, dé marcha atrás. Exactamente. Los 42 votos que se van a necesitar para que diputados necesite 2/3, una mayoría que el oficialismo no tiene, para poder ratificarlo en el caso de que vuelva con modificaciones. Apostamos a que lo volteen de plano. Esperamos que sea así. Y después, bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos para que sean los diputados los que también volteen el DNU, que es un poco la fuente de todos los problemas que estamos teniendo en todo el país. Así es. Fernando, la verdad que te agradecemos y saludamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional y de todos los medios públicos, aquí desde la radio municipal como medio público local, con el acompañamiento también de la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y el intendente Andrés Watson, que tenemos la posibilidad, digamos, de continuar trabajando, pero que nos servimos en muchos casos de la información, del trabajo de los medios nacionales, los medios públicos nacionales, y la verdad que abogamos porque se solucionen y porque puedan volver a trabajar. Compañeros y compañeras, bueno, sépannos también a disposición para encarar cada lucha que haya que dar por el derecho a la comunicación y a la información de las audiencias. Muchas gracias, Fernando. Hasta siempre. Ahí pasaba Fernando Pedernera, delegado de CIPREVA en Radio Nacional, muy claro, ¿no? Sí. En todo lo que sucede, en los pasos a seguir, sobre todo, claro, de un medio con una tradición histórica para la Argentina, como es Radio Nacional, y con también la llegada que tiene, el ejemplo que puso de es este tan fin de puntual, semana, digo, ¿no? sí. De lo que sucede en las provincias del país, que para algunas partes del país, para ciertos lugares, es tan importante, es tan crucial la radio, que sin la radio se pierde cierta información. O se quedan desinformados. Se quedan desinformados en cuestiones locales. Claro. Que son fundamentales. Así que bueno, saludamos a todos los trabajadores de Radio Nacional. Seguramente vamos a estar en los próximos días también hablando con otros trabajadores para que nos cuenten todos, digo, su punto de vista y lo que está sucediendo internamente en este medio público. Hasta las 12 del mediodía. Hacemos esto que es el Magazine cerca tuyo.